neumonías adquiridas en la comunidad. Hoy no he podido admitir a más personas, espero que sean mayores, no se me ha dado, pero tengan la seguridad que mañana ya vamos a tener todo el auditorio lleno. Bien, entonces hablamos de las neumonías y las neumonías, exactamente vamos a hablar de las neumonías de la comunidad, ¿ya? Las neumonías adquiridas en la comunidad se clasifican, como ustedes lo están viendo ahí, en neumonías eh, comunitarias, neumonías del hospital, para diferenciarlas justamente de las que acabo de mencionar, y neumonías, han aparecido nuevos conceptos, ¿no? Como las neumonías asociadas a cuidados médicos. Y eso vamos a ir distinguiendo en los próximos minutos. ¿Qué es la neumonía? Es un proceso infeccioso agudo, claro, que se presenta en el aparato respiratorio bajo, llámese bajo, desde la bifurcación de la unidad bronquiolo-alveolar hasta el parénquima pulmonar. Es decir, hay una inflamación secundaria, una infección, produciendo el clásico síndrome de consolidación o condensación pulmonar, que característicamente se manifiesta como una infiltración radiológica en la placa de tórax. Si nosotros escuchamos a alguna persona decir, mi hijito ha tenido bronconeumonía, bueno, esa palabra bronconeumonía, una palabra que cada vez está en desuso en la literatura actual. ¿Y por qué? Porque esto viene de una acepción más bien de la escuela francesa, que ha impactado mucho la escuela de medicina mexicana, sobre todo pediatría, donde las neumonías en el infante eran catalogadas como enfermedad del bronquio o bronquiolo y también del parénquima pulmonar. Y se define por infección aguda del aparato respiratorio que produce un proceso inflamatorio que, además de comprometer el parénquima pulmonar, compromete el bronquiolo. Es lo que actualmente conocemos como neumonías atípicas, en la mayor parte de los casos. Pero no es una entidad nosológica, es una, algo que debemos conocerlo. ¿Por qué, sobre todo, los pediatras hablan de bronconeumonía? La verdad, la clasificación de las neumonías no debería estar nominada como neumonía. Esta es la verdadera clasificación de las neumonías de la Organización Mundial de la Salud, que mayormente debemos conocer todos. Las llamadas neumonías adquiridas en la comunidad y las otras que son las neumonías nosocomiales, de las cuales se pueden subdividir en la neumonía asociada a cuidados médicos o cuidados de trabajadores en salud o cuidados de salud, las neumonías hospitalarias o intranosocomiales y las neumonías asociadas al ventilador mecánico. La neumonía es de estas 4 tipos, aquí podemos definirlas, como la neumonía hospitalaria, aquella que se sucede cuando el paciente la presenta después de 48 horas de haber ingresado por otro motivo no infeccioso pulmonar al hospital. Puede ser que se haya internado, digamos, por una apendicitis, lo operaron, está en el tercer día posoperatorio y desarrolla la neumonía, que esta se va a llamar intrahospitalaria. La neumonía asociada a cuidados o a ventilación mecánica es aquella justamente que se presenta 48 horas después de que el paciente ha sido intubado, ¿ya? Y habitualmente hay algunos conceptos que deben variar, como la traqueobronquitis, que eso lo veremos justamente cuando hablaríamos de neumonías intrahospitalarias. La neumonía asociada a cuidados médicos o a trabajadores de salud es aquel proceso infeccioso que reúne por lo menos una de estas condiciones, que haya tenido un proceso infeccioso en los dentro de los últimos 3 últimos meses, ¿ya?
que haya tenido por lo menos un proceso de estancia en un lugar en Estados Unidos hay muchos cuidados de enfermería, pero nosotros acá tenemos asilos a largo plazo. Después tenemos la infección neumónica que se haya presentado en un paciente en los últimos 30 días, aquellos que tienen un catéter de tipo intracat o estos portacat que se colocan para quimioterapia, que tengan alguna herida quirúrgica que haya estado en curación y que en ese lapso haya presentado una neumonía. O que el paciente haya estado en diálisis, en hemodiálisis, yendo al hospital 3 veces por semana, 2 veces por semana y desarrollar neumonía. Y estos pacientes tienen, justamente es una denominación relativamente reciente, que se llama neumonía asociada a cuidados médicos. Siguen admitiendo algunos procesos como salud mental. Y por último está la neumonía comunitaria, ¿no? La neumonía comunitaria, que como ustedes saben, es aquella que excluye la hospitalaria y obviamente la ventilación mecánica y estas tres situaciones. Cuidados en asilos, catéteres o heridas quirúrgicas o en diálisis. ¿Por qué se diferencian y cuál es la importancia de más o menos la Organización Mundial de la Salud en poner a cada quien esta nominación? Porque depende mucho los patógenos, ¿no? Las neumonías de la comunidad habitualmente son dados por patógenos de tipo neumococo, ¿no? Son diferentes, llamamos el día. Las neumonías asociadas a cuidados médicos, los patógenos son y van tornándose muy parecidos a los hospitalarios, habiendo una alta incidencia del estafilococo aureus meticilino resistente y de gram negativos de tipo pseudomonas. Y la cobertura antibiótica deberá ser, como lo es siempre, empírica, deberá cubrir en este grupo de pacientes básicamente estos dos gérmenes que acabo de mencionar. Y por último entramos a las neumonías hospitalarias y de aquellas que entran a terapia intensiva, donde el paciente es intubado y después de 48 horas empieza a presentar el proceso infeccioso, pues los patógenos van a ser cada vez más hospitalarios, propiamente dicho, y con tendencia a ser resistentes o llamados multiresistentes. Por lo tanto, del rojo al verde aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad y aumenta la posibilidad de patógenos respiratorios más virulentos, entre comillas, y también resistentes. Ahí tenemos. Algo para considerar es que la neumonía nosocomial también podría ser aquella que se adquiere después de 48 horas. Y algunas discusiones ha habido, algunos dicen 72, pero el término es 48. Ingresado por otra causa, y también que se haya reinternado al hospital hasta 10 días después del alta. Es decir, el paciente fue sometido a una colecistectomía y es dado de alta y vuelve antes de los 10 días con un proceso neumónico diferente por el cual fue externado. Esa neumonía deberá ser considerada como neumonía intrahospitalaria. La epidemiología de una neumonía comunitaria, que es la que vamos a tocar en esta noche, hablamos de una incidencia de 5 a 10 por cada 1000 habitantes por año. La mortalidad no es alta, de cada 100 se mueren 5. Pero van a ir viendo que esta mortalidad varía según algunos parámetros que tienen que ver con la severidad y la comorbilidad asociada, que es fundamental hacerla y que quien lo hace es el médico. El médico al hacer sus anamnesis correspondientes. La robótica, que nos está queriendo desplazar en los países, desarrollados, y en nuestros países, la de medicina tradicional, que nos está queriendo desplazar a los médicos, de verdad, no va a poder hacerlo si es que nosotros tenemos esa clásica empatía que debería tener el médico bien formado. La mortalidad es el 5%, pero ojo, puede ir a los pacientes que llegan a internarse a terapia intensiva hasta un 40%. Si el paciente es manejado en forma ambulatoria, es más baja, inclusive 1 a 2%, a que si es hospitalizado, que varía
entre el 5 a 10%. Por eso se habla de un promedio más o menos del 5%, siempre y cuando no sea grave. Ahora, cuando el germen no se conoce, o a veces hay coinfecciones, la mortalidad puede incrementarse más allá del 50%, que varía del 40 al 60%. Los grupos etarios en este gráfico, argentino del 2018, siempre va a ser esta U, ¿no? Esta U donde generalmente los extremos de la vida son los que tienen más iras y más iras bajas, ¿no? En este sistema de vigilancia, por ejemplo, se ve lo mismo en nuestro país, donde de menos de 5 años, la cantidad de notificaciones, las tasas de neumonía acumuladas por cada 100.000 habitantes aumenta muchísimo. Lo mismo a partir de los 50 años, debo mencionarles. Por eso, las vacunas contra el neumococo deben ir desde los 50 años en adelante, aunque no tengan comorbilidades. Cuando entramos a la etiología de las neumonías comunitarias, viendo esta torta, claramente está determinada en todos los centros hospitalarios donde se puede investigar por todos los medios, inclusive biología molecular, tinciones especiales, búsqueda del antígeno capsular, por ejemplo, en el caso del Haemophilus influenzae o en el caso del Streptococcus pneumoniae, que entre el 40 al 50% de algunos países más y menos, pero siempre se lleva la mayor parte de la torta, el Streptococcus pneumoniae. Después, antes de la pentavalente, el Haemophilus influenzae y sobre todo ahora en pacientes mayores de 65 años y sobre todo EPOC, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sigue siendo el Haemophilus influenza el germen más frecuente y hay que pensar en cubrirlo. Después le siguen sumándose casi la mayor parte de estas, en la parte izquierda, los gérmenes llamados intracelulares o atípicos, que están comandados por los virus, pero también por bacterias intracelulares no cultivables, como el Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia y también la Legionella pneumófilas. Otras bacterias que incluyen gram negativos, no pseudomonas, corresponden más o menos a un 17%, que podríamos decir que es menos de un cuarto de la etiología neumonía. Por lo tanto, sabedores de que esta distribución de gérmenes se presenta en casi todos los países, ¿ya? Uno tiene que ir a cubrir empíricamente dentro de las primeras 4 a 6 horas de que el paciente ha sido diagnosticado de neumonía, estas bacterias. Gérmenes habituales, se llaman así, y gérmenes atípicos. ¿Cuál es la vía de ingreso de la neumonía? Bueno, antes de que ocurra esto de nuestro coronavirus, donde prácticamente la gente ha entrado en pánico y se ha desbandado todo, yo feliz porque cuando se internaba una neumonía atípica en mi hospital, yo les decía, por favor, aislamiento respiratorio. Pero cuando se internaba una neumonía típica, pues yo les decía, no aislamiento, no necesita. Pero doctor, es una neumonía. ¿Por qué la diferencia? Por la etiología. Las bacterias habitualmente no son transmisibles del humano al humano, es decir, son generalmente producidas por esto, microaspiraciones de la flora orofaringea, que ya lo había dicho el otro día, donde fallan los mecanismos de defensa que ahora voy a tocar. Por otro lado, puede ser, en el caso de los virus, sobre todo, que haya inhalación de micropartículas o aerosoles contaminados, ¿no? Y ahí están las neumonías atípicas, que es la segunda causa de ingreso. Pero estamos hablando de neumonías atípicas casi siempre predominantemente dada por virus. La vía hemática, como el caso del Staphylococcus aureus, es una de las causas también de diseminación y de sepsis. Y por otro lado, también la contigüidad, una herida quirúrgica, una herida penetrante de abdomen, una cirugía abdominal, que puede haber pasaje transdiafragmático. Podría ser la llegada de una bacteria de un compartimiento al otro. Pero hablamos de mecanismos de defensa y hay que diferenciarlos en dos tipos, los específicos y los inespecíficos, que vamos a tocar fundamentalmente porque realmente me interesa que ustedes sepan esto para que estén ubicados. El aparato respiratorio cuenta con múltiples mecanismos de defensa, desde los pelitos o vibrisas nasales, los cornetes, la conformación de la orofaringe, el anillo linfático de Waldeyer,
la bifurcación de la tráquea misma, la glotis, el mecanismo tusígeno y el gran clearance mucociliar o sistema de aclaramiento del moco a través de los cilios es uno de los mecanismos de defensa fundamental que se altera muchísimo en pacientes tabaquistas, que se altera muchísimo después de virus, como el coronavirus, como la influenza, que se altera muchísimo en los alcohólicos, borrachines, en los drogadictos y en todas las personas que no se alimentan correctamente y tienen más propensión a hacer neumonías. Pero también hay mecanismos de defensa específica, que eso ya tiene que ver con las células que son llamadas residentes de los espacios alveolares, que ocupan el 90% de los espacios alveolares, que son los macrófagos alveolares. Esto es una visión de los pelitos, de las pestañas, de los cilios, llamaríamos así, que constituyen un aparato poderoso de limpieza microscópica de las partículas que filtran la vibrisa nasal, que filtran inclusive el mecanismo de la tos. El anillo de Waldeyer ingresa a la tráquea bronquios y ¿qué es lo que pasa? El moco, que son producidas por las Globet cells y por las glándulas submucosas, ya a un ritmo importantemente especial de 16 veces por segundo, que es un unísono de batimiento de estas pestañas que empiezan a arrastrar el moco a una velocidad de 5 milímetros por minuto, ¿ya? Pueden englobar a partículas de 0,5 milímetros de diámetro y ser eliminadas en un ascenso progresivo, rítmico y permanente hacia la vía orofaringea y ser deglutidas en forma inadvertida por el individuo. Cuando este mucus es generalmente más de 100, la producción es más de 100 ml por día, la persona se da cuenta y dice, caramba, esto no es normal. Doctor, estoy botando muchas flemas, ¿no? Entonces eso se llama expectoración, como un síntoma, y habrá que estudiar por qué se está presentando este incremento en el clearance mucociliar. Voy a pasar a mostrar algo que me pareció muy importante mostrarles, espero que se pueda contactar. Es el video de cómo se presenta el clearance mucociliar y es estupendo para poder darse cuenta de la maravilla de uno de los mecanismos que se afectan por las virosis. Rinovirus, también se afectan muchos otros virus. The air we breathe contains foreign Voy a tratar de ampliarlo y matter poner such as dust, bacteria, and pollen. Hair-like cells called cilia, as well as goblet cells, can be found in the lining of the respiratory tract called the respiratory epithelium. Goblet cells secrete viscous mucus that forms a layer to trap foreign material. The wave-like action of the underlying cilia mobilizes the mucus layer, removing the foreign matter and preventing it from entering the lungs. Le voy a volver a mostrar porque me parece que es muy interesante que vean ese barrido mucociliar. The air we breathe contains foreign matter such as dust, bacteria, and pollen. Hair-like cells called cilia, as well as goblet cells, can be found in the lining of the respiratory tract called the respiratory epithelium. Goblet cells secrete viscous mucus that forms a layer to trap foreign material. The wave-like action of the underlying cilia mobilizes the mucus layer, removing the foreign matter and preventing it from entering the lungs. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a ver la diapositiva. Bien.
Entonces tenemos los mecanismos de defensa inmunológicos, y hemos hablado de vías aéreas superiores, nasal, cornetes, aparato mucociliar fundamental, que esto va hasta los bronquios. La IgA secretoria, la orofaringe, la saliva misma, la descamación de las células epiteliales, la misma flora normal, el pH, la tos, el reflejo epiglótico, el clearance mucociliar y las inmunoglobulinas, sobre todo IgA secretoria, IgG e IgM. Ya cuando va filtrando el caso de los virus, ¿no? O un neumococo que se logró filtrar porque hubo una alteración importante de todos estos mecanismos, sobre todo de depresión de la tos y el clearance mucociliar, que son, diría yo, los más importantes. Ahí tenemos los residentes locales, macrófagos alveolares, que empiezan a producir fagocitosis, pero también empiezan a liberar sustancias de activación de otros sistemas humoral, de mayor aflujo de células neutrofílicas, de diapédesis, de llegada hacia el espacio alveolar por vía sanguínea, ¿ya? Y de presentarse en forma progresiva la exudación alveolar, iniciando el proceso neumónico propiamente dicho, que como ustedes saben, pasa 4 fases, desde la fase de exudación, la verdadera hepatización roja con gran cantidad de eritrocitos, después pasa a una fase llamada de hepatización gris y después a una fase de resolución. Bueno, eso es lo que pasa con la neumonía. ¿Qué síntomas da la neumonía? Típicamente se presenta, pese a que nosotros estamos viendo que es menos del 50% en estas 2 series, habría que ver muchas más series y van a ver que hay, según la presentación y el hospital, escalofríos, que es producida por una interleuquina, una interleuquina 5. En respuesta justamente de esta invasión del neumococo y del aflujo de nuestro macrófago alveolar, en búsqueda de fagocitarlo. Pero los 3 síntomas más frecuentes es la tos, inicialmente seca, después la producción de un esputo, que en el caso del neumococo se presenta en forma de ladrillo molido y llaman rumbrosa, de aspecto rumbroso, y la fiebre. Fiebre que, como dije, en el caso de una neumonía neumocócica, muchas veces el escalofrío, el clásico chirichiris, empieza antes que la fiebre. Y luego empieza el paciente a toser y a esputar. Luego hay característicamente el dolor de puntada de costado cuando el foco neumónico es subpleural, por irritación de la pleura visceral. Si el proceso es importante, me refiero a más de un lóbulo, se presenta dificultad respiratoria y un signo de gravedad, sobre todo en personas mayores. Mientras más edad tiene, se presenta más confusión mental y van a ver que ustedes que forma parte de del screening de verificación de la severidad de neumonía y dónde lo voy a internar al paciente de acuerdo a una tabla que ha sido muy bien estudiada. Pero bueno, una vez que uno ha visto y tiene la sospecha de neumonía, uno tiene que hacer el diagnóstico. Y para hacer diagnóstico está muy bien la clínica y está muy bien la semiología, que cada vez tiene menor valor entre los médicos. Quiero decir que creo que es un retroceso en la formación médica todo lo que sucede, producto de que hay avance de la tecnología, y eso también hace que hayamos perdido mucho poder, entre comillas, del clásico médico que mira a los ojos, comprende al paciente, revisa correctamente al paciente y que en las aulas de medicina y sobre todo en la práctica debería darse con mayor frecuencia, y por la sobrecarga de trabajo de los médicos, sobrecarga de los alumnos en los hospitales, no se puede hacer. Pero bueno, ¿qué se hace? Se ve la placa de tórax y con la placa de tórax uno tiene toda la autoridad para decir que el paciente tiene neumonía. El único método diagnóstico entonces es realizar la neumonía en una placa de tórax. Yo les pido al que ha rayado esta cosita amarilla, alguien ha rayado esta flecha amarilla, poderla borrar, por favor, no me corresponde. Intentaré hacerlo, pero no es mía.
¿Alguien ha hecho esta rayita amarilla reciente de los alumnos, por favor? Esperaré pacientemente. Bueno, tal vez me haya saltado esto del síndrome de condensación, pero casi siempre pregunto a mis alumnos, habida cuenta de que están muchas veces más perdidos que periodistas en el Hospital Z, donde hablan cualquier estupidez. Pero bueno, es fundamental revisar al paciente sin ropa y ver la movilidad del emitórax en la IPPA. En la inspección, ver que ese emitórax comprometido suele tener menos expansión. A la palpación se corrobora las vibraciones vocales que clásicamente en la condensación suele estar por la misma condensación y el mismo medio atravesado en el borde cubital de las manos aumentado. La percusión suele ser mate o mejor es hablar submate para diferenciar del derrame pleural en la zona afectada. Y la auscultación tiene característicamente una presentación de crepitantes de inicio, que es el despegamiento de la unidad alveolar al final de la inspiración. Después, del segundo, tercer, cuarto día se presenta el clásico soplo tubárico, aquí dice tubario, en realidad está errado, es tubárico, que se produce en inspiración, es una respiración soplante auscultado en el momento inspiratorio, para después volver en el tiempo a presentarse los crepitantes de resolución, crepitantes que pueden escucharse al principio y al final también de la inspiración, o también llamados subcrepitantes en la semiología. Entonces, ubicándonos siempre en este lugar del bronquio y el espacio alveolar, en la inspiración, el despegamiento inicial se llama, los franceses le llamaban crepitatio indux, que hay que saber auscultar el lugar donde uno pueda estar sospechando la neumonía, y se escucha un despegamiento inicial, después se presenta este clásico soplo tubárico. Y por al final empiezan a volver a aparecer nuevamente los crepitantes de resolución o crepitatio redux que se ausculta en inspi y expiración. La radiografía, ahora sí, tiene varios patrones en la neumonía. El relleno alveolar o la condensación característicamente es una zona de aumento de densidad que tiene el signo del broncograma aéreo. Y como les dije yo, eso en los casos típicos está el neumococo, está el hemófilos, pero también están algunos gram negativos como la Klebsiella. La bronconeumonía, insisto yo, esto es una denominación, se ve mayormente en los procesos de tipo neumonía bilateral, a focos múltiples, que se suele ver justamente condensaciones parcheadas bilaterales, dados clásicamente por una diseminación hematógena por el estafilococo aureus o pseudomonas aeruginosa, tal vez otro gram negativo. Y el patrón netamente intersticial, como les mostraba el otro día, es del COVID, por ejemplo, o de las neumonías por influenza, que también les mostraba el otro día, o Mycoplasma inflamígena. Pero, desafortunadamente, hay coinfecciones, ¿no? Hasta un 20% suele haber de virus, y más también, asociada a bacterias, o de una bacteria intracelular como un micoplasma, y se han aislado cuando se ha hecho investigación exhaustiva, digamos un neumococo. Por lo tanto, no hay clínica ni radiografía específica de un microorganismo en particular, pero orienta y bastante. Acá podemos ver, qué pena que no hayan levantado esta flecha, que si hubiera sido yo lo hubiera borrado, pero no me corresponde y no puedo, porque si yo soy, la puedo marcar así, ¿se fijan? Y si yo quiero borrarla, también la puedo borrar con mi borrador. Pero esta intentaré borrar, no puedo, porque es de alguien que ha puesto en forma sin querer y ahora tiene temor en borrar, lo que sea. No lo sabe o se ha ido del aula. Bien, no importa. Digamos que eso es lo de menos. Vamos a ver esto. Y de acá.
Creo que no hay opciones de nada. Bueno, sí, debería pasar. Es otra condensación. Esta de aquí era una condensación donde se ve clásicamente la silueta cardíaca, y al verse la silueta cardíaca, esa opacidad está detrás de la silueta cardíaca, porque la orientación del borde izquierdo del corazón tiene proyección anterior. Y como ustedes saben, el signo de la silueta tiene el principio de que dos opacidades que están en el mismo plano anatómico, por ejemplo, que tienen densidad agua, como la silueta cardíaca y una neumonía, si están en el mismo plano anatómico, no permiten difuminar sus bordes. Pero en este caso sí nos permiten verificar uno de los bordes cardíacos. Entonces no están en el mismo plano anatómico. Por lo tanto, esa condensación estará detrás del corazón. Estará probablemente en el segmento ápico posterior, ya del lóbulo inferior izquierdo. En este caso tenemos aumento de densidad bilateral, ¿ya? Acá tenemos una verdadera condensación con el síndrome del lóbulo pesado, la cisura esta. Sí, por favor. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Puede comentarme? Perdón, Jorge. sí, perdón. Puedes hablar fuerte, sí, no hay problema. Perdón, no fui yo el que marcó la rayita, lo lamento mucho, no fui yo. Muchos dicen que fui yo. Sí, es que están comentando en el chat que fui yo y no fui yo, la verdad. Eres tú, eres el culpable. La verdad. Sí, no, alguien se la ha chispoteado y bueno, no hay problema, ya pasó. Sí. No se sientan así. Tranquilos. Gracias. Tranquilos, estamos en épocas difíciles y luego estoy viniendo ahí a estresarlos, no, para nada. Pero bueno, a ver si la próxima, no lo digo a ti, ¿no? O sea, un poco más de cuidado porque nos perjudica. Bien, aquí vamos a ir viendo, sobre todo en la grabación, no va a salir con esta raya amarilla. Un paciente de 33 años con neumonía por Staphylococcus aureus. ¿Acaso no debería ser a focos múltiples? Lo característico es que sea a focos múltiples. Pero acá se observa una cavitación. Voy a tratar de verificar acá arriba. Si ustedes me permiten, voy a hacer una linternita acá de esta situación, ¿ya? Que es básicamente una cavitación que está presente en esta zonita, que es acá, ¿ya? Esta cosita hacia acá. Tengo el resaltador amarillo que no lo he podido sacar de la pantalla para no salirme. A veces uno quiere hacer y se sale uno de la pantalla. Esta es una cavitación, está en el segmento anterior y bueno, se presentó como hemoptisis. Y bueno, uno dice, esto tiene que ser una tuberculosis, pero puede ser otras cosas, como una neumonía cavitada por Staphylococcus aureus. Bien, paso. Acá podemos ver otra placa con otra presentación donde yo no veo nada, pero el paciente está con fiebre, se auscultan crepitantes, ha hecho escalofríos y dolor de tipo pleurítico. Mendigo, ¿y la placa de tórax qué tendrá? Pues las zonas ocultas de la placa de tórax para opacidades es las zonas del receso posterior, por ejemplo, derecho y sobre todo el izquierdo, retrocardíacas. Y como que en la ventana parenquimatosa, en este corte, se puede ver esta área de condensación presente en el lóbulo inferior izquierdo, retrocardíaco. Cada vez más tenemos el uso, ¿ya?, de la tomografía, pero me doy cuenta que los doctores se saltan por fases y ya no hacen semiología y abusan de la tomografía, y los técnicos radiólogos andan molestos con los doctores que llamamos junior, ¿no? Los junior que andan en una carrera de motocross. Si alguien ha visto una carrera de motocross, sabrá verificar que cuando dan la largada, la grilla se baja, salen a toda velocidad para llegar el primero a la curva, ¿no? Y el llegar al primero a la curva significa mucha ventaja. Pues están así últimamente. Y debo decirles este mensaje filosófico del doctor López,
que ahora, hoy, más que nunca, importa la dirección más que la velocidad. Importa llegar a la meta. No importa último. Importa que no te lastimes, que no mueras. Acá vemos otra, una neumonía intersticial bilateral, con infiltrados intersticios acinares bilaterales, que en la tomografía, pues estaba yendo mal. Entonces la tomografía estaba yendo mal en este otro paciente y vemos una imagen quística con una imagen de intersticio, como en vídeo deslustrado. No es tan buena la imagen, les diré. Y acá podemos ver mayor condensación del lóbulo superior derecho, pero también imágenes aéreas, y llamativamente nos muestra un neumotórax. ¿Qué será? ¿Que este quiste se ha roto? Sí. Y cuando tienes esta imagen de neumonía en vídeo deslustrado, intersticial bilateral, imágenes quísticas y neumotórax o neumomediastino, lo primero que tienes que pensar es en que el paciente pueda tener o ser portador del virus VIH. Este es un tip. ¿Por qué? Porque la bacteria en realidad es un hongo que produce neumonías con mucha frecuencia, conjuntamente el neumococo en los pacientes VIH. Es el Pneumocystis jirovecii, que en realidad ha sido catalogado actualmente como un hongo, ¿verdad? Y pese a que es tratada como una bacteria con cotrimoxazol, el Pneumocystis característicamente se presenta con neumonía atípica, vídeo despulido y quistis, neumoquistis, o sea, con quistes múltiples, acá se ve uno. Pero generalmente, si uno hace un barrido de arriba abajo, se encuentran múltiples y estos hacen ruptura produciendo neumotórax, como en el caso de acá, vemos esta imagen clara, y también neumomediastino. Entonces, a este pacientito, si yo lo veo, por más de que no llegue a infectología del Vietnam, llega a mi consultorio, rayos, tengo que pedirle siempre VIH. De hecho, se pide de rutina a todo paciente debutante de una neumonía, aparte del laboratorio de base, se pide el perfil como perfil ya rutinario, VIH. Bien, estos son los patógenos habituales en la neumonía. Neumococo, lejos, y los gérmenes atípicos intracelulares. Micoplasma, clamidia y virus, no en niños. Ahora están viendo cómo nos está haciendo estragos los virus. Y no habituales está el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, la Legionella Haemophilus, el Staphylococcus aureus. Pero también, de aquí hacia abajo, vamos a poner las enterobacterias, los anaerobios, neumonías, sobre todo por aspiración. Y ¿por qué no hablar de una neumonía tuberculosa? Claro. Y también micótica. Neumonía tuberculosa y neumonía micótica están dentro de los patógenos no habituales de las neumonías comunitarias. Y aquí vamos a ver algunos factores modificadores que aumentan el riesgo para una bacteria en especial. El neumococo suele ser sensible a los beta-lactámicos, con excepción de estas características. Pacientes mayores de 65 años, que en la anamnesis tú hayas averiguado que hayas recibido beta-lactámicos en los últimos 3 meses, paciente alcohólico, paciente que tenga alguna enfermedad inmunosupresora, que esté tomando, digamos, por una artritis reumatoidea, más de 3 meses, 20 miligramos de prednisona, o que tenga diabetes, hipertensión y además el pobre señor esté en diálisis. Bueno, ese ya sería una neumonía asociada a cuidados médicos. Un paciente que esté en enfermedad renal crónicas sin diálisis aún. Esa es una comorbilidad múltiple. Para bacilos gram negativos tienes que pensar que el paciente esté viniendo de un asilo, por ejemplo, o que tenga una enfermedad cardiopulmonar, un EPOC, un cor pulmonale, por darle un ejemplo, que tenga una comorbilidad metabólica, obesidad o diabetes descontrolada, o que haya recibido un tratamiento antibiótico reciente por otra patología o por una infección respiratoria. Y eso es lo habitual y lo que ustedes me van a escuchar quejar. Y esta mañana escuchaba a un coach que decía que la queja no es mala, dependiendo en qué escenario lo hagas, ¿no? Si tú te vas a quejar que la gente no hace caso a la cuarentena y no haces nada por cambiar, porque no van a cambiar, porque tendríamos que retroceder muchos años atrás para cambiar a la estructura de los cerebros de nuestra gente, pues algo tienes que hacer para protegerte tú o para tener otro plan B, plan C. Y una de las cosas que tienes que hacer menos es quejarte porque te vas a volver tóxico, te va a hacer daño. Pero en este momento yo me estoy quejando del abuso de antibióticos en enfermedades virales y lo estoy haciendo con el tono de instar a mis futuros colegas a que piensen bien, ¿no? Que no es nomás usar antibióticos.
La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede ser una causal de una neumonía comunitaria, pero en el curso de estas 2 o 3 cosas. ¿Cuáles? Bronquiectasias, tratamiento con corticoide previo, tratamiento de antibiótico de amplio espectro previo en el último mes sobre todo, ¿ya? O paciente que tenga, aquí se me ha presentado algo, desnutrición. Esto me he olvidado borrar, voy a pasar. En realidad vamos a entrar a esto. Métodos diagnósticos. ¿Servirá el esputo o expectoración? Sí, el problema son estos tips. 40% no tienen flemas al momento de que tú le pides. No hay. Y cuando lo piden es salival, 50%, es inadecuada. No solamente en calidad del esputo, sino en lo que llamamos la revisión de las características microbiológicas de un buen esputo, que significan tener menos de 10 células epiteliales por campo, más de 10, o más de 25, perdón, leucocitos polimorfonucleares por campo, en 10 campos a un aumento de 100. Entonces, si la bacterióloga tiene la gentileza de decirnos eso, pues nosotros decimos ese esputo es bueno, y lo que vaya a crecer o lo que vaya a teñirse, pues tiene relevancia, porque la mayor parte son contaminaciones bucofaringias, ¿ya? Y ahí empezamos a dudar y se empieza el mar de dudas, donde hasta, en este caso del coronavirus, nos está enseñando que hasta el más lego te quiere dar enseñanzas sobre por qué no estás usando ivermectina, por ejemplo. En muestras de vías respiratorias más bajas, por ejemplo, por broncoscopía, el lavado broncoalveolar, el cepillado, es para otro tipo de neumonías, yo diría de las neumonías graves, comunitarias, que no le están respondiendo al tratamiento. De entrada, no vas a hacer nunca un lavado broncoalveolar, a menos que el paciente sea inmunocomprometido, sospeches de un germen especial, no haya buena muestra, podrás pedir una broncoscopía, pero con la consideración de suspender los antibióticos por lo menos 2 vidas medias plasmáticas el antibiótico que estaba recibiendo. Tienes menor riesgo de contaminación de la flora orofaringial, tiene moderada complejidad de costo, caro dice acá, pero en realidad hay que ver lo que es lo caro cuando sí realmente sirve. Y tienen, si se hacen los recuentos de colonias necesarios, tienes una aceptable sensibilidad. Si tiene el derrame pleural el paciente, usted va a tener que hacer la función y va a tener que hacer el cultivo, y sí tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad. Las llamadas punciones transtorácicas aspirativas que antes se hacían prácticamente han dejado de hacerse por el riesgo de sangrado, neumotórax, y también tienen baja sensibilidad. Las técnicas serológicas, dosaje de IgG, IgA, IgM, están poco disponibles. Usamos más para las neumonías atípicas, en este caso por gérmenes intracelulares como Mycoplasma plamidia. La biología molecular está viniendo a cambiar bastante la realización de estas técnicas serológicas, pero sí, hay disponibilidad, lo usamos. El problema es que tenemos que tener por lo menos 1 o 2 semanas de tiempo para hacer un diagnóstico retrospectivo, y por eso que no es útil. Por eso es que el tratamiento de las neumonías comunitarias tiene que ser siempre empírico. Este es el lavado broncoalveolar, entrar con un broncoscopio a una condensación, en este caso en la base pulmonar derecha, enclavarse en el bronquio correspondiente, generalmente de más de segundo o tercer orden, y hacer instilaciones a través de jeringas o de el canal de trabajo de soluciones en alícuotas de 10, generalmente 20 o 50 ml para un recuperado con la misma aspiración con la cual se ejerció, o por aspiración de la fuente a un frasco bitubulado. El recuento de lavado broncoalveolar es fundamental, y también es importante ver la tensión de Gram y su correspondiente en cultivos. Los cultivos tendrán que ser de tipo, como en el urocultivo, cualitativos y cuantitativos sobre todo. Es decir, no sirve decir, se ha aislado una Klebsiella. ¿Me puede decir cuántas unidades formadoras de colonias se ha aislado? Lo mismo que en las infecciones urinarias. Hay un cepillo que se llama cepillo de Bartlett, que ustedes lo pueden ver acá. Es un cepillito que se puede utilizar, sobre todo en neumonías intrahospitalarias, es donde se utiliza estas 2 técnicas. Pero los menciono ya para adelantarme. Y voy a pasar, después de salirme de esto, a ver si me salgo de esto.
Voy a volver a entrar para mostrar cómo se hace un lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar es la llamada biopsia líquida del pulmón, que sirve para procesos sobre todo infecciosos, pero también inflamatorios. Y como les decía, en el caso de una neumonía de tipo comunitaria no se utiliza mucho más en una neumonía hospitalaria y sobre todo en neumonías asociadas a ventilación mecánica. Veamos entonces qué nos trae de sorpresa este video, donde el operador va a entrar por vía transnasal habitualmente, haciendo topicalizaciones con silocaína en gel y también líquida en orofaringe. Qué lento está el internet, muy lento. Se enclava en el bronquio donde tiene que hacer el lavado, se enclava, sin aspirar preferentemente, y empieza a trabajar. Simplemente algo que, como no hacemos prácticas, tengo que mostrarles. Disculpen la lentitud del internet, es propio de la temporada y de la hora. La broncoscopía, según la técnica habitual, acá se observa la laringe del paciente. Es una lata, ¿no? A ver, esperemos un poco. Lo bueno es que hay estas multimedios para presentar justamente. Les estaba comentando que esta es una época de altísima sensibilidad, porque estamos sumamente sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor por todo lo que está pasando. Han venido muchas amenazas sobre la seguridad de las personas, sobre la rutina de las personas, sobre inclusive los proyectos y sueños de muchas personas que no ha tenido que balancear entre el riesgo y beneficio de salir a la calle, por ejemplo, y quedarse, en qué momento salir, cómo salir. Y eso nos está condicionando muchísimo. Bueno, debo lamentar que el internet me está fallando. Y es obviamente producto del tráfico en internet a esta hora. Qué pena. Voy a pausar la grabación un ratito. Re lento. Intentaremos entrar. No, sigue. Bien. De esto. Ahorita nada más. Ya. Vamos a entrar a esto y nos pasamos directamente al recuento del lavado broncoalveolar. Entonces nosotros encontramos acá que cuando uno hace el lavado broncoalveolar, yo les voy a ser bien francos, por eso les estoy hablando, los residentes, los internos, les digo lavado broncoalveolar, lavado bronquial, broncoaspirado. Te juro que no me responden. Es como si les estuviera diciendo palabras en lunfardo o en coreano. No, la lavado broncoalveolar oval, que es la abreviación o el acrónimo de broncoalveolar lavage, no es nada más que justamente verificar esto, la celularidad de una unidad acinopulmonar que ha sido lavado y recuperado, y que hay que verificar la cantidad de células que en condiciones normales tenemos
macrófagos en un 90% de los casos. Y el predominante 10% restante es dado por los linfocitos, ¿ya? Y en no fumadores, el recuento de neutrófilos es menos del 5%. En fumadores es más del 5%. Suelen haber otras células, pero siempre menos del 1%, por si acaso. ¿Qué pasa en las infecciones? En las infecciones aumentan los neutrófilos, inclusive predominantemente en el 50%, superando a la cantidad de macrófagos alveolares. Entonces, para el diagnóstico de infecciones bacterianas hay que hacer este recuento de células a predominio neutrófilo con un recuento cualitativo de lavado broncoalveolar y lavados superiores a... Doctor. Sí, no se está... Doctor, disculpe. Sí, las diapositivas no se ven, doctor. Dios, tal vez no he vuelto a entrar y voy a volver a compartir. Gracias. Ok, gracias, doctor. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces tenemos esta cantidad de unidades formadoras de colonia, más de 10.000. Es el punto de corte para un lavado broncoalveolar. Así como se hace un urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un urocultivo, es merecedor de un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Situación que el médico tiene que hacerlo rutinariamente. Esto en vías respiratorias, cuando viene a las manos de un neumólogo, lo pide, lo hace, pero no hay una cultura de hacer estas cosas y queda como en la ignominia, queda como en las virosis, queda como las cosas que son nuevas, que todo el mundo empieza a hablar porque lee por aquí y por allá, pero en realidad nosotros siempre lo hemos sabido. Esto también hay que hablar, que hay que tomar como punto de corte más de 10.000 unidades formadas de colonia, el aislamiento de una bacteria en un lavado broncoalveolar. Y hay que ver que no haya tanto porcentaje de células escamosas, epiteliales descamativas de la vía aérea, porque si superan el 1% es que ha habido contaminación con la vía aérea superior. Y la técnica tiene que ser, lamentablemente no hemos podido ver, tiene que ser precisa. De los métodos diagnósticos a realizar en una neumonía, siempre hay que pedir si hay esputo, casi en todos los casos. Hemocultivo solamente en los hospitalizados y en los que van a terapia intensiva. Ojo, se están pidiendo antígenos para Legionela en casos de neumonías graves que entran a UTI, pero también para neumococo en la orina, y tiene muchísima especificidad y también buena sensibilidad. Las serologías, ya les he dicho, se puede pedir en todos los grupos de pacientes tratados con neumonía, pero predominantemente está destinado para los pacientes hospitalizados y lamentablemente, porque esto les voy a preguntar, su diagnóstico es retrospectivo, no sirve para hacerlo inmediatamente. Por lo tanto, el tratamiento de una neumonía, y esto sería una de las cosas que me gustaría que se lleven de esta charla, es que tiene que ser siempre, siempre empírico, y no por ser empírico es malo, sino porque salva vidas. Las técnicas invasivas, solamente en las neumonías graves, como acaban de ver la broncoscopía, que llegan a terapia intensiva. Y la biología molecular, doctor, la biología molecular está dada para todos los casos según el contexto. Si el paciente está en época de COVID, como ahora, una neumonía, como es definición de caso sospechoso, que yo les he mencionado, tiene que hacerse el PCR de hisopado nasofaríngeo para COVID y para influenza. Pero si no es contexto epidemiológico, no lo pidas. No hay necesidad. Y en otros países, y por eso es que quisiéramos que en el país se llegue a hacer el programa de infecciones respiratorias seguras, se hace este múltiple test de PCRs con este tipo de marcas. Fíjense ustedes, voy a contabilizarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Son 13 tipos de multitest para PCRs en tiempo real que, además de diagnosticar influenza A, H1N1, H2N3, te puede diagnosticar sincitial respiratorio, o sea, el virus COP, el coronavirus de las infecciones habituales de antes, no de las SARS ni de las MERS. Puedes diagnosticar rinovirus, o sea, una cantidad, de acuerdo a la marca de virosis, en una neumonía que incluyen algunas que puede diagnosticarte bacterias, Pneumocystis jirovecii, ¿ya? ¿Y cuánto ganas tú en la investigación, en la seguridad de hacer un tratamiento correcto si tienes todo a disposición?
¿Cuál es la desventaja? El principal obstáculo es la incorporación de estas técnicas en la rutina del laboratorio, no de microbiología, no solamente en contexto pandémico, porque deben saber ustedes que la salud está bien llevada a la mínima expresión en nuestro país, y cuando ha aparecido esto, recién se han empezado a dar cuenta de muchas cosas, pero como tan viva es la gente, ahora se cree más experto que cualquier especialista, y después está así. Ese es el empoderamiento, lo que su docente siempre dice, el fake empowerment. Y además el coste es elevado, ¿no? Con la necesidad de un equipamiento sofisticado. Otro término que me gustaría hablar ahora, antes del tratamiento, es la concentración inhibitoria mínima, que es la mínima cantidad de un antibiótico que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo, como claramente ustedes pueden ver para tener en cuenta fácilmente en la mente que en estos calos de cultivo uno va añadiendo una concentración alta y cada vez más baja para ver si el sembrado de tal o cual antibiótico inhibe el cultivo. Digamos, 4 sería la concentración inhibitoria mínima, microgramos por ml de este antibiótico, que inhibe el desarrollo del cultivo. 2, ya empieza a cultivar con esos puntitos rojos la bacteria, y ya ese sería su SIM, su concentración inhibitoria mínima, que eso deberíamos hacerlo en las muestras respiratorias, y debo decirles, colegas, no se asombren después que no se hace rutinariamente, solamente en casos muy de investigación, ¿no? En algunos laboratorios como el Enlace en La Paz, para estudios de tipo epidemiológico. Con respecto a esto, el neumococo tiene un patrón de concentración inhibitoria mínima. Como no se hace esto rutinariamente, el doctor tiene que extrapolar estos datos con datos clínicos que le ayuden a poder prever que ese paciente pueda tener una neumonía neumocócica resistente o parcialmente resistente al neumococo, y no usar un beta-lactam, sino tener otra alternativa. ¿Y cuáles son estas condiciones de riesgo? Que el paciente sea mayor, que la neumonía sea nosocomial, que la neumonía haya sido recurrente, que haya tenido hospitalización por otra causa en los últimos 3 meses y haya recibido, obviamente, beta-lactámicos en los 3 últimos meses. Me encantaría hacer un estudio de la población en general, que va a ser imposible, de cuando va a la farmacia y se automedica con amoxicilina y acitromicina y claritromicina y quinolona, y lo que encuentra, al final de cuentas, es de venta libre, que es otra cosa que debería normarse, y eso genera muchos problemas en todo lo que estamos hablando. Resistencia de antimicrobianos a las bacterias habituales. Este es el parámetro de hablar de sensibilidad intermedia y resistencia con respecto a la SIM del neumococo. Cuando uno diagnostica neumococo, tiene que dar cierto tipo de clasificaciones, y la neumonía típica y atípica un poco dice puesto, pero ya no se le está dando tanto valor, sino se le está dando más valor a ver el puntaje de severidad de una neumonía que da pronóstico. Y acá tenemos 4 dimensiones en la escala de PORT, que es el Pneumonia Patient Outcomes Research Team, que significa, es la escala de PORT-IFINE, por si acaso, haciendo puntajes sumatorios de factores demográficos, edad, etcétera, enfermedades o comorbilidades. Y ustedes ven el puntaje a la derecha. Tiene cirrosis, 20 puntos el paciente. Tiene 65 años, más 10 puntos si es que viene de una casa de ancianos. Bien, ahí voy puntuando. Si el paciente está confuso, más 20 puntos, aunque no esté febril. Y si tiene en el laboratorio hiponatremia con 129 y además está hipoxémico con 52 milímetros de mercurio de PO2, respirando aire ambiente de la gasometría, voy sumando 10 puntos, voy sumando en la estado mental 30 puntos, voy sumando enfermedad hepática 50 puntos, 65 más 10, 75 más, ¿cuántos puntos dije? 20, 75, 20, más 20, 40, más hiponatremia, 60, más hipoxemia, 70, 75, más 70, son 145 puntos. Yo catalogo al paciente que está, por Dios,
tiene un riesgo alto esta neumonía y la clasificó según Porcifine como 5. Y esto se correlaciona a más de, normalmente les he dicho que 5% se mueren de las neumonías y este tiene más del 10% de probabilidad de que se muera. Entonces eso es predicción y eso tienes que hablar a las familiares, que llegado el momento, por la ignorancia, la presión y por lo que se les ha mal acostumbrado en la práctica médica a decirles cosas que no son los médicos y a ellos a creerse con la potestad de que la vida es un derecho, sin que ellos, la salud es un derecho, sin que ellos no tengan un ápice de participación, ellos no saben qué decir y empiezan a hacer berrinche, que es lo primero que saben hacer en el contexto de una sociedad maleducada. En ese sentido, este paciente tiene severidad importante, pero la escala CURB 65, que es una escala inglesa que han tratado de simplificarla a CRB 65, algunas escuelas, pero nosotros seguimos los clásicos y ponemos CRV, que significa confusión mental, urea, más de 20, frecuencia respiratoria, viene del respiratory rate, más de 30. Ojo, es el signo vital olvidado, la frecuencia respiratoria. Blood pressure, presión arterial, menos de 90-60 y edad más de 65 años. Vamos puntuando con este CURB 65, un acrónimo fantástico que se ha correlacionado con la toma de decisiones de saber a dónde va a internarse su paciente, también porque se correlaciona con la mortalidad de los pacientes. Si tenemos un CURB 65 que tenga más de 4 y 5 puntos, tiene una mortalidad superior al 10%, superior inclusive en esta escuela británica al 40%, si es de 4 puntos, y 5 puntos de los 5 ítems, 57% de mortalidad. Una neumonía insospechadamente grave. Entonces, una cosa es tener 0 a 1 puntos, 2 a 3 puntos y 4 a 5 puntos. CURB 65, ahí tenemos. De 0 a 1, lo puedo manejar en forma ambulatoria. Le puedo dar una amoxicilina más ácido clavulánico, o un macrólido, o una quinolona si es descartado tuberculosis, y lo manejo en casa. ¿Cómo se manejan los COVID? Para que sepan, no toda neumonía leve por COVID debe ser hospitalizado. CURB 2, hospitalización corta de día. Esto en condiciones no de epidemia. Les ponemos un stopper venoso, señor, se va a venir a colocar esta ceftriaxone en la mañana y en la noche durante estos 7 días. Claro que sí, doctor. Maravilloso, encantado. ¿Por qué? Porque tiene criterios para hacerlo. CURB 3, le interno en sala, señor. Está confuso, está taquipneico, está con presión arterial inestable, tiene que internarse en sala. Pero yo tengo 4 o 5. Vámonos, esto no es para sala. Ya tengo que hacer la interconsulta terapia intensiva. Ya no lo voy a llamar al médico general, al neumólogo o al internista. Lo voy a llamar al médico de terapia intensiva. ¿Y cómo hago la prueba mental abreviada? Que la mayor parte de la gente no lo sabe hacer. ¿Qué edad tiene, señor? ¿Cuándo nació? ¿Qué año es ahora? ¿Cuál es la hora que tenemos? ¿Dónde está usted? ¿En qué hospital? ¿Conoce a este señor? ¿Ella es una mujer o varón? ¿Dónde vive? ¿Qué fecha fue, digamos, qué sé yo, la guerra del Chaco? Nombre del presidente último de Bolivia. Cuenta regresiva del 1 a partir del número 20, 19, 18. Bueno, si tiene una calificación de 8 o menos de 8, el paciente está confuso. Y entonces, ¿no? Ya nos va a perecer y ponerlo como confuso. Es el mini check, ¿no? La prueba mental abreviada que se llama. Pero ojo, estas pruebas de puntuación a mí me encantan hacer. Y sobre todo cuando tenemos ahora en nuestros calculadores, en nuestro QX Calculate o cualquier tipo de descarga para hacer aplicación de tablas y cálculo en cualquier especialidad, la tenemos en nuestros celulares. A mí me encanta porque te permite ver inicialmente el pronóstico de tu paciente y toma de decisiones bien validada internacionalmente. Aquí tengo el QX, tengo el Medicalc, ¿no? 1 y 2, y empiezo a hacer mis cosas. Pero los internos en el hospital, ojalá lo hagan esto, los veo bien alejados de nosotros, nos tratan como verdaderos tiranosaurios, y no sé, pues es su trauma mental de ustedes, porque en realidad los doctores somos como ustedes, hemos pasado por todas las fases, hemos sido también jodones,
¿no? Pero avanzamos, no nos vamos hacia atrás. Y le comentaba yo ya a un médico y le decía, a los médicos de 50 años en Bolivia tienen dos caminos. Uno es de ganar plata haciendo torerías, hablando mal de la gente y pensar solamente en no ser ético y ganar. ¿Para qué el dinero? Para quedar tranquila a tu esposa con la tarjeta de crédito, o si no, para salir con las internas y residentes. Son las dos únicas expectativas de vida que tiene como estímulo el doctor de mi edad. No puede ser posible. Cambiaremos ese paradigma. Y yo les digo a ustedes, cambiaremos ese paradigma. Y dejen de ser egocéntricos, porque este momento de epidemia, por el egocentrismo de muchos médicos, vamos a permitir que se pierda la democracia, haciendo que mucha gente que ha hecho daño en el país debería quedar fuera del país y con la boca bien cerrada con pegamento, empieza a hablar de los médicos, porque estamos dando lugar, yo no, me salgo de eso, pero mucha gente está dando lugar a hablar. Bien, entonces esta parte, neumonía, infiltrado radiológico, sí, probable neumonía. CURP 65, oximetría. Bien, es una CURP de 0 y 1 puntos, perfecto, ambulatorio. Necesita hospitalizarse, ¿dónde? En sala, de 2 a 3 puntos. Puede ser hospitalización de sala, hospitalización corta, perfecto, empiezo. Ya voy a hablarles del tratamiento antibiótico, pero si tiene 4 a 5 puntos, y hay unos criterios que, si tenemos tiempo, vamos a hablar de severidad, de neumonía, muy parecido a lo que pasa con COVID, directamente va a UTI. ¿Ya? Hay 3 momentos entonces. El momento 1 de ver la placa, el momento 2 de ver la evaluación de CURP 65 y el momento 3 de decidir si mi paciente tiene criterios de gravedad para enfrentarse con Dios. Con Dios es enfrentarse con los médicos de terapia intensiva, que no porque sean así sean mejores. Ya les voy a mencionar en su momento por qué y ustedes van a ir sacando sus conclusiones. Preguntas antes de iniciar una terapia antibiótica empírica. ¿Cuál es el patógeno que más frecuentemente causa este tipo de infección? ¿Será una bacteria típica? En este caso, ¿tiene posibilidades de ser un COVID? ¿Cuál es el espectro de antibióticos que voy a usar? ¿Cuánto tiempo tengo para usar? Póngale una vía, señorita. Consiga estos medicamentos, señor. Algunas personas tratan de manipularte. Lo primero que suele hacer la mujer promedio en Cochabamba es manipular. Entonces te quiere decir, no será bueno este análisis. No será, ¿me entiendes? Entonces el buen médico trata de explicar esto. El mal médico complace. Cuando son los niveles, ¿cuáles son los niveles de resistencia del patógeno que trataré? ¿Tiene estos factores de riesgo para neumonía neumocóxica? ¿Qué riesgo tengo de fracaso terapéutico? Y esto es lo que dicen las guías CITSA. Pacientes 1 extrahospitalarios sin y con comorbilidades. Pacientes 2 fuera de terapia, en sala, y pacientes en terapia. Y para algunos pacientes con sospecha de estafilococo y neumonía comunitaria tendré unas consideraciones especiales. Pacientes que los manejo en forma ambulatoria, muchas veces sin hospitalizar, puedo utilizar macrólidos, puedo utilizar beta-lactámicos e inclusive podría utilizar doxiciclina para gérmenes atípicos. ¿Ok? Beta-lactámicos también puedo utilizar. Ojo, pacientes que están con comorbilidades, ya, manejo ambulatorio, puedo utilizar tranquilamente siempre y cuando haya descartado una infección por tuberculosis. En nuestro medio prefiero no utilizar, yo soy neumólogo y formo parte del programa hace más de 25 años, levofloxacin. Sin embargo, doctores juniors lo utilizan porque está en las guías. Prefiero guardarla para segundo nivel. Prefiero utilizar un beta-lactámico más macrólido, con nivel 1 de evidencia. Pero también puedo utilizar un beta-lactámico a dosis alta, 1 gramo cada 8 horas, o amoxicilina más ácido clavulánico, ya 2 veces al día, 875 más 125, 2 veces al día. Si le voy a hacer un stopper venoso, podría utilizar ceftriaxona, también puedo usar por vía intramuscular. Y como les hablaba yo de las cefalosporinas de tercera generación por vía oral, también puedo utilizarlo en un paciente de manejo extrahospitalario. Si lo interno a sala, ya puedo utilizar beta-lactámico, casi siempre la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona y cefotaxima, les explicaré por qué, más macrólido, nivel 1 de evidencia. Pero también puedo utilizar levofloxacina solo. Otras opciones, beta-lactámico, cefotaxima, ceftriaxona, doxiciclina, alternativa al macrólido, si no lo tengo, y en pacientes también alérgicos a beta-lactámicos, también se puede utilizar fluoroquinolona respiratoria. Si el paciente entra con una neumonía grave a terapia intensiva, el nivel 2 de evidencia es
utilizar un betalastámico a dosis altas, cefotaxima, en vez de usar 1 gramo cada 12 horas, utilizaré 2 gramos cada 12 horas, siempre y cuando las pruebas de función renal son normales. Y en otros países hay la acitromicina endovenosa. En el nuestro hay vía oral, lo podemos utilizar acitro o claritromicina por la incidencia de gérmenes atípicos frecuentes, correlacionados o inclusive cuando uno sospecha y se ha aislado solamente un beta-lactámico. Hay que usarlo. ¿Ya? Pacientes alérgicos a la penicilina, Aztronam. Para Pseudomonas, ya les he dicho en qué casos hay que sospechar: beta-lactámico antipseudomonas, un piperatazurbatam, cefepime, carbapenémicos, recién carbapenémicos, o levofloxacina endovenosa asociado a aminoglucósido, o sea, un beta-lactámico más aminoglucósido puede usar. Hay algunas asociaciones con macrólidos como inmunomoduladores para disminuir la carga de Pseudomonas. Se utiliza sobre todo en pacientes con bronquiectasias. Esto responde a lo que se hacía o se hace en la fibrosis quística. Pacientes con neumonía por Staphylometis R, hay que empezar con estos 2 fármacos. Vancomicina, idealmente, o linezolid con nivel de evidencia 3, si es que cuento con el mismo. El costo de este linezolid hace de que poco se utilice en nuestro medio. Estas son las guías ITSA que ustedes pueden acceder. Espero no tener un bloqueo como hace rato. Ya se las estoy poniendo y se las voy a pasar. Doctor, disculpe, no sé si está grabando, tal vez no lo reactivo. Nunca paré de no grabar. Eso espero. A ver. Chuche, yo no sé por qué me he salido. Desastre. Ya. Igual les voy a pasar las diapos como antes. Qué desastre. No sé en qué momento me haya salido. Nunca puse pausar la grabación. O creo que sí puse. Cansancio. Trabajando y ahora tengo seminarios y ahora hay cosas que tengo que comunicarme con doctores que están muertos de miedo. Bueno, mencionarles lo siguiente. Las adherencias a estas guías facilitan muchísimo la probabilidad de sobrevida de tu paciente, la estabilidad clínica y la estancia hospitalaria. Si ustedes se fijan en estas 3 gráficas, hay de las neumonías. Las diapos no las está compartiendo, doctor, disculpe. Gracias. Gracias, ¿de qué, doctor? Un desastre, doctor. Cansancio. Falta de... Voy a tomar un traguito de agua. 1 minuto. Lo siento, muchachos. Listo, doc, gracias. A ustedes, disculpas. Iré puliendo. Bueno, neumonías comunitarias. Fíjense hacia arriba, son 3 cosas que significa lo siguiente. Significa que mientras más te adhieres a las guías, mejores probabilidades tienes de que tengas más estabilidad clínica. ¿Ya? Ahí están los adherentes en la línea superior. Los que están por debajo de la adherencia, en la línea más baja. Y los que están sobretratados también son los que no tienen buena probabilidad. Los que se adhieren a las guías, así como tener un buen chanchullo, llamamos nosotros, pero adherentes, también tienen menos estancia hospitalaria que aquellos que sobretratan. Por ejemplo, nunca podrías pensar que el neumococo sea, que no lo puedas cubrir. Tienes que pensarlo porque está siempre presente en todas las neumonías. Neumonías de manejo externo, de manejo hospitalario y de manejo en UTI, está que la cobertura es para neumococo. Pero muchos colegas, cuando el paciente ingresa a terapia intensiva por una neumonía comunitaria, se olvidan del neumococo y solamente cubren gram negativos utilizando carbapenem, por ejemplo. Entonces, eso es sobretratar y eso se acompaña de probabilidades bajas de estabilidad clínica, complicaciones con reacciones adversas a fármacos, no cobertura del germen, mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayor probabilidad de que puedas fallecer. Adherirse a las guías es una buena práctica, ¿ya?
porque disminuye la mortalidad, la estabilidad clínica y los días de hospitalización del paciente. De acuerdo a las mismas adherencias a guías o discordancias o concordancias con las guías, esto ya es de hace más de una década, ustedes pueden verse que asociando las severidades de la neumonía por el índice Porcifine, en las barras azules, o más bien más oscuras, están los porcentajes de pacientes adheridos. Quiero ver un poco. Perdón, un segundito. Mortalidad hospitalaria. Las mortalidades hospitalarias, mientras más te has adherido a las guías, tienes menos mortalidad hospitalaria. Pero si no te has adherido a las guías, cosa que sucede, por ejemplo, en esas barras oscuras, tienes casi muchas más probabilidades de tener mortalidad en cualquiera de los grupos de puntaje del Porcifine. ¿Cuáles son las causas de falla de la respuesta al tratamiento? De que no hayas cubierto el neumococo, no hayas pensado en un COVID, no hayas pensado en influenza. Tienes que pensar en ese contexto de esos patógenos habituales y no habituales. De que tengas un patógeno infrecuente, qué sé yo, un antivirus, ¿no? Que está llegando del chapar. No lo pensaste. No hiciste tu anamnesis correcta. Para hacer anamnesis correcta tienes que ser un Dr. House como mínimo. Les estoy pidiendo eso, ¿ya? Pero no con ese carácter. Duración, posología. A veces dan de alta al tercer día y no les siguen dando el antibiótico adecuado, no hacen el switch. No estaban recibiendo quinolona y macrólido. Y le dan de alta con, estaban recibiendo cefalosporina y macrólido le dan de alta con quinolona, con cipro, que la cipro no es una quinolona respiratoria. No cubre bien el neumococo resistente a la penicilina ni gérmenes atípicos. Error. Falta de complementación por parte del paciente, eso escapa un poco a nosotros, ¿ya? ¿Cuál otra falta de respuesta a tratamiento empírico? ¿No? La estenosis bronquial, por ejemplo, donde el paciente, o con cáncer, ¿no? Donde el paciente tiene neumonía recurrente por poca ventilación en el mismo sitio, o el paciente había tenido un VIH, o había tenido una deficiencia, eso en niños se ve, inmunológica, IgA, IgG, IgM, inmunodeficiencia común variable, etc. O otra causa que no esté respondiendo es que se está complicando, un derrame paraneumónico, con empiema, con una sepsis, con una flebitis o una infección por catéter venoso central, o porque le estás dando demasiados antibióticos, o que sea por gérmenes que comprometen neumonías hospitalarias o una superinfección por una bacteria en el transcurso de la hospitalización nosocomial. Entonces, siempre pensar en ello. Y este mensaje para terminar en francés, ¿no? Que la perfección es el enemigo de lo suficientemente bueno. Ser perfecto, nadie pide perfección. Pero hay que tratar de acercarse más al centro, colegas. Mientras más te acercas en todo, yo creo que formas parte de lo que yo quiero para ustedes, que sean parte de la solución y no del problema. Los perfectos, por ejemplo, en nuestra sociedad de médicos ahora, están haciendo de que se desprecie a una cantidad de ventiladores que están en el país, que sí sirven y que están hechas para la guerra, porque estamos en la guerra, el crecimiento es exponencial, ya verán ustedes los números, pero sin embargo están dando lugar a que el ego hable de cosas que ni saben, ni tienen idea. Por lo tanto, nada de hacerse los perfectos ni los impolutos, porque eso en medicina estamos siempre tratando de ir acertando lo más que se pueda, y si lo logramos hay que seguir avanzando. Y más importante, ya les acabo de decir, otro mensaje es compartir, ser cooperativo, porque el llegar primero está bien, pero el llegar lejos lo haces acompañado. Espero que haya grabado la mayor parte de la charla. Creo que es la tercera pobre grabación, pero las diapositivas, me comprometo, Alejandra Vidal, recibirás esta noche por tu correo que me has enviado y distribuirás. Entonces, mañana tengo un seminario
de la Sociedad de Neumología, que van a hablar sobre un proyecto que están haciendo en La Paz de estudio del COVID en la púrpura. Yo les voy a pasar el link para los que puedan sumarse, ¿ya? Espero tener más de 100 para esta reunión. O sea, vamos a aumentar un poco la probabilidad de los asistentes. Y esto nos va a servir para que puedan entrar todos también. Y para mañana sí, les voy a pasar el link para estar presentes. Y yo les pido que la charla sea después de esa, o sea, las clases sea después de esto. Como estamos en casita, pues nada, no hay problemas de que es muy tarde, no tengo transporte, que siempre se ponen, siempre hay excusas, ¿verdad?